Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de un estudioso, de una persona que realmente cuando leí sus escritos, algunos de sus escritos, me sentí muy identificada, porque realmente Renato Trechtenberg, bienvenido de Brasil, es una persona que ha estudiado mucho Bion y que de alguna manera el título del programa de hoy, Puente de la Infinitud, un modelo que nos permite ver el mundo de otra manera y sobre todo nosotros como analistas, cómo podemos trabajar. Recién cuando escuchaba la presentación del programa, que puse lo inesperado, bueno, justamente es una de las cosas que Renato habla siguiendo a Bion. Pero le vamos a dar la bienvenida, así lo escuchan a él más que a mí. Bienvenido, Renato. Bueno, bienvenido. Realmente es un placer y como hablábamos recién, la verdad que me sentí y me siento muy identificada y recién cuando escuchaba el anuncio del programa que siempre se pasa el mismo, fíjate que dice lo inesperado, ¿no? Sí. Y que es algo que vos también tomás por eso, ¿no? Así Sí. que muchísimas gracias. Oh, gracias a vos. Renato, ¿por qué Puente de la Infinitud? Bueno, Puente de la Infinitud es un puente que existe y separa, conecta y separa eh, dos partes, dos márgenes de un río en Escocia. La idea de algo que conecta y separa, una paradoja, ¿no? Me pareció un modelo muy interesante para pensar muchas cosas sobre el psicoanálisis, sobre la vida en general, ¿no? Y esta metáfora, ¿no? Puente de la infinitud. ¿Por qué puente de la infinitud? Porque cuando miramos este puente, la conozco por fotos, cuando miramos el puente, vemos como si fuera la mitad de la figura del infinito, ¿no? Fuera solamente la parte de arriba o la mitad de la figura del infinito. Pero si miramos el reflejo en el agua, dependiendo de las condiciones, ¿no? Del agua, de la temperatura, más, menos sol, luces, si está tranquilo, vamos a decir, el movimiento en el agua, sí, se puede ver algo como si fuera la otra mitad que faltaría para el infinito, ¿no? Entonces, eso me pareció una metáfora interesante, ¿no? De una idea de una metáfora muy interesante de una idea de algo que tenemos que de alguna forma pensar, imaginar, conjeturar, y esta conjetura está en relación constante con lo real, ¿no? Lo que se puede ver.
Entonces, hay una visión sensorial, vamos a decir así, y una visión no sensorial, ¿no? Que Bion prefería usar el término vértice en lugar de punto de vista, ¿no? Por la connotación sensorial que tenía la idea de visión, ¿no? O punto de vista. Entonces, me parece una metáfora interesante para pensar muchas cosas sobre el psicoanálisis y los tiempos que vivimos en este momento. Sí, además, cuando vos hablás, ¿no es cierto?, que es importante, ¿qué pasa con eso que no se ve, pero que tenemos que tener en cuenta que existe, ¿no? Sí. Cuando Bion, por supuesto, habla de lo psicótico, de lo no psicótico, pero también nosotros, cuando vemos una parte y nos olvidamos, ¿no es cierto?, que hay otra parte, que aunque no la veamos, entre comillas, ¿no?, existe. Entonces vos utilizás, ¿no?, esto de siempre es como que incluso pones el ejemplo, ¿no?, de sobre el tejado, sobre el violinista del tejado, ¿no?, de Tevi, que digamos, ¿qué es esto? Pero por el otro lado, ¿no? Que siempre hay, ¿qué hay del otro lado? ¿Lo querés explicar mejor vos? Porque me pareció una metáfora importante, ¿no? Sí. Son algunas metáforas, ¿no? La película Violinista en el tejado, el personaje principal, Tevi, el lechero, él a todo lo que afirmaba, parecía una afirmación definida, él agregaba, pero por otro lado, y este otro lado sería casi lo que define un pensar. Pensar es ver las cosas de un lado y de otros lados, ¿no? O sea, cuando pensamos y tomamos algunas decisiones, elegimos algo que en el momento nos parece la mejor decisión, pero en otros momentos podemos decidir otra cosa. Hay que hacer un duelo, vamos a decir, por las decisiones que tomamos, porque dejamos de tomar seguir otros caminos o otras posibilidades, ¿no? Y la otra metáfora, ¿no?, que he utilizado es en el mismo sentido del chiste judíos, de dos personas que van a hablar con el rabino, cada una discutiendo y queriendo tener la razón, y van a preguntar al rabino quién de los dos tiene la razón, ¿no? Uno le pregunta al rabino, pienso eso, 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 y el rabino dice, usted tiene razón. El otro dice, no, pero pienso así, así, así. El rabino dice, usted también tiene razón. Ahí está escuchando la esposa del rabino y le dice, pero ¿cómo usted le dijo a los dos señores que los dos tienen razón? Y rabino le contesta a la esposa, usted también tiene razón. Bueno, y la otra situación que yo utilicé fue como metáfora, ¿no? El pasaje del lado oscuro de la luna, como se llamaba. Yo le comentaba a Renato que cuando lo leí, con una de mis primeras pacientes que trabajamos con el cuerpo, ya estaba embarazada, con Pink Floyd, El lado oscuro de la luna. Por eso digo, ¿no?, estos inconscientes que se cruzan, ¿no? Sí. De alguna manera vos ponés, pero que cada vez que vemos la luna, empezamos de nuevo, ¿no? Sí, porque hasta el 72 del siglo pasado, 1972, se pensaba y se decía, ¿no?, que el lado que no vemos, existe un lado que nunca vemos de la luna, por cuestiones de, bueno, astrofísica, etcétera, que se llamaba entonces, porque no vemos el lado oscuro de la luna. Pero cuando la nave Apolo 16 dio la vuelta a la luna, y se dieron cuenta que el lado que no vemos de la luna era mucho más brillante, mucho más iluminado que el lado que vemos desde la Tierra, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar
que fue inclusive título, ¿no?, de un disco de Pink Floyd, ¿no?, que el Dark Side of the Moon, que hoy se llama el lado, vamos a decir, oculto, no el lado oscuro, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no?, ¿por qué no imaginamos que la posibilidad que el lado que no vemos podría ser más brillante y con una luz más fuerte que el lado que vemos? Porque cada vez que no vemos algo pensamos que es oscuro, ¿no? Entonces, esa metáfora también, ¿no?, me pareció importante, ¿no? Cómo somos condicionados, ¿no?, a ver y pensar lo que no vemos como algo oscuro y no algo iluminado. O sea, ¿qué ilumina el otro lado siempre? Es nuestra imaginación, son nuestras conjeturas imaginativas, ¿no? Nuestras intuiciones, que podemos ver sin la visión concreta, sensorial, a través de una imaginación. Y es muy importante en el trabajo del analista poder imaginar otros lados como ocultos pero no oscuros. Y además, vos también decís algo, ¿no?, que es no buscar las causas, ¿no? Cuando empezás a hablar, bueno, de lo que sería, que ahora lo vas a explicar, ¿no?, el modelo espectral, la cesura y todo eso, pero que digamos que es muy importante, porque los que hemos trabajado en psicosis, ¿no?, que en general son genios, son con un cociente intelectual muy importante, justamente, ¿no?, por algo el lado oscuro, pero que sigue siendo brillante, ¿no? Y cuando realmente la persona puede empezar a hablar, es magnífico, pero si nosotros partimos de que no podemos, que tiene que decirnos todo lo que nosotros queremos, volvemos a hacerle más traumático lo que ya tuvo, ¿no? Sí, Por eso sí. creo que los que tenemos esa práctica, ¿no?, nos ayuda muchísimo, porque, digamos, es partir de lo que el otro, de lo que uno no sabe que va a pasar. Yo siempre les digo a los pacientes, yo no sé de qué vas a hablar. Puedo tener una idea, pero todas las sesiones son diferentes, Claro. ¿no? Y el estar abierto, eso permite también otro tema que me parece importante, cuando tenemos en cuenta el puente, ¿no?, y el vértice, que las oposiciones no son, no son enemigas, ¿no? No son enemigos. Nosotros en nuestro país en este momento, viste la famosa grieta, si vos decís algo distinto, ya sos otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se acepta las diferencias? El tema que Renato desarrolla muy bien, entre la diferencia entre la moral y la ética. Lo dejo como Un estímulo. Susana hace una síntesis muy interesante de las ideas que están en mis trabajos, porque realmente hay una conexión muy fuerte entre las diferentes ideas, ¿no? O sea, yo pienso que los modelos evolutivos, al contrario de los modelos espectrales, son modelos que están muy cargados de moralidad, ¿no? Porque se hace como una flecha unidireccional entre lo de antes y lo de ahora. O sea, entre, por ejemplo, en lo social, entre los pueblos menos civilizados y los más civilizados. Esto es una visión moral, ¿no? Algo es mejor, es superior, ¿no?, a otra cosa. Entonces, el modelo espectral trabaja con la noción de diferencias, ¿no? Así que tenemos una doble flecha, como lo puso Bion, entre dos polos. Los polos pueden ser, como Bion, que es el primer modelo espectral, narcisismo, socialismo. Socialismo no es socialismo, es social
guión No. ismo. Que bio quiere decir que no es algo, no es una idea, vamos a decir, una ideología, sino el sujeto oscila, se movimenta entre lo singular, lo personal y el grupo. Hay una relación a doble vía entre el grupo y el sujeto, su singularidad. En el extremo socialista, el sujeto pierde su singularidad y aparecen los fenómenos que Freud ha descrito en Psicología de las Masas del 21, donde el sujeto deja de ser sujeto y es parte de una masa, ¿no? De un grupo. Entonces, así como en el polo narcisista, no está aquí trabajado como psicopatología o algo así. Narcisismo es la idea de un sujeto que vive solamente en su singularidad, sin relación con el grupo. O sea, en los extremos tenemos un sujeto sin grupo y en el otro un grupo sin sujeto. Ese es el primer modelo espectral que Bion utiliza en su libro Experiencias en Grupos de 1948. Y después, toda la obra de Bion se utiliza modelos espectrales para hablar, por ejemplo, de posición esquizoparanoide, posición depresiva, parte psicótica, parte no psicótica, ¿no? Parte psicótica no es una enfermedad, no es mejor o peor que parte no psicótica, si está en conexión con la parte no psicótica, ¿no? Por ejemplo, la parte psicótica es muy importante en las intuiciones. Yo llamo Fundamental. Yo llamo paranoia instrumental la capacidad de la parte psicótica captar lo que piensa el otro, captar lo que está dentro de la mente del otro. Eso pasa en los análisis de pacientes, vamos a decir, que llamamos muchas veces de psicóticos. Claro, a veces me recordaste un paciente que deliraba, ¿no? Y yo decía, después en las supervisiones a los alumnos, ¿cómo entrar en ese delirio? Entrar en la locura y salir, ¿no? No Claro. tener miedo a eso. Sí, sí. Eso es muy importante, ¿no? Pero lo que permite salir es la parte no psicótica. O sea, tiene que haber una relación espectral entre parte psicótica y no psicótica. Hay que haber este movimiento, ¿no? De la doble flecha. Bion, al final de su obra, va a llamar cesura, ¿no? Cesura, y yo puedo explicar un poco después. Sí, porque Renato habla incluso de cesura con la idea de movimiento, que tiene que ver con lo que recién decías, Sí. Con el doble sentido, ¿no? Y la noción de entre, que me parece fundamental para el momento que estamos viviendo, ¿no? Social, cultural, así que te lo dejo para que lo puedas desarrollar. Sí, sí, sí. La noción de cesura, ¿no? Se transforma en concepto en la obra de Bion, pero es una frase de Freud, que Freud utiliza en un apéndice del trabajo Inhibición, síntoma y angustia. En un apéndice, porque Freud en ese texto está criticando a Otto Rank por su concepto de trauma del nacimiento, ¿no? Y Freud habla de una continuidad, ¿no? Cuando dice hay más continuidad entre la vida prenatal y la vida postnatal que la impresionante cesura del nacimiento podría hacernos creer. Entonces Bion toma esta frase, la transforma en concepto porque la usa como paradoja. La paradoja es que algo continúa y al mismo tiempo se interrumpe. Hay un corte y una continuidad simultáneos. Y cuando hablas de simetría heterogénea también, ¿no? Sí, asimetría heterogénea son los polos del espectro, ¿no? Por ejemplo, Bion utiliza una idea de Martin Buber que
en el libro Otra Yo, tú. coincidencia con Renato. Sí, No, sí, que yo y tú, que yo lo leía en la adolescencia, le decía a él, y digo, bueno, evidentemente tenemos orígenes semejantes, ¿no? Y bueno, era un libro que uno leía. Y claro, entonces en ese libro, cuando él habla del yo y el tú, ¿cómo sí, vos lo explicás que no es yo y tú, sino que es lo que se establece? Que es lo mismo entre nosotros dos, ¿no? sí, La sí, audiencia, a ver, ¿qué movimiento se establece? A veces los oyentes, los que nos miran, lo ven después muchas veces el programa porque dicen, yo necesito pensar, es un programa para pensar. sí, Entonces, algunos hacen preguntas durante el programa, ¿no es cierto? Y otros después mandan mensajes. Entonces, el tema es qué es lo que se produce, ¿no? Entre sí, nosotros dos, entre claro, nosotros y la audiencia, ¿no? Y esto es sí. lo que vos desarrollás en el yo y el tú que te dejo hablar a vos. Gracias. Sí, el yo y el tú, o yo tú, porque algunas ediciones hay un guión, no y, sino un guión, yo, guión tú. Este guión sería algo equivalente a la cesura, ¿no? Este movimiento. Por eso Martin Buber decía en este libro que no hay una palabra aislada. Toda palabra es doble, toda palabra es como una pareja de palabras, ¿no? Entonces dice que no importa los objetos relacionados, o sea, no importa los extremos o los polos de este espectro, de este modelo espectral, sino lo que importa es la relación, o sea, el entre, la cesura, es lo que importa y no los objetos relacionados. Bion utiliza esta idea de Buber para decir, por ejemplo, que cuando pensamos en omnipotencia en una situación clínica, en el consultorio, pensamos en algo como en relación al analizando que está en juego una fantasía o una idea omnipotente, tenemos que pensar junto en desamparo. O sea, no hay omnipotencia sin desamparo. Entonces, toda palabra es por lo menos un par de palabras, ¿no? Entonces, esta idea del yo-tú tiene una consecuencia muy importante para el psicoanálisis y para el trabajo psicoanalítico en el siglo XXI, vamos a decir así, ¿no? O ya empezamos, es un poco hablar de un comienzo que en el modelo espectral no hay lugar para causa, decir algo comienza aquí. Se usa un término de la física cuántica que Bion era un admirador, le gustaba mucho, conocía mucho física cuántica Ah, y la bueno, entonces matemática. cuando yo te dije antes de empezar el programa, le dije a él que a mí me hizo acordar mucho a la física cuántica, Claro, porque es así, ¿no? O sea, esta dónde noción, empieza, ¿no? dónde termina, ¿no? El Claro, tiempo que nosotros no vemos, ¿no? sí, Las dimensiones, porque el tema del tiempo y el espacio es fundamental. claro, exactamente. La física cuántica rompe con la noción de causas, ¿no? Y yo pienso que el modelo espectral utilizado por Bion hace lo mismo. O sea, hay una indecidibilidad indecidible. No podemos decidir dónde algo empezó, cómo algo empezó, el origen último. Nunca llegamos, ¿no? Eso en psicoanálisis, ¿no? Nos aleja de un trabajo que buscaba el origen último. Acá empezó todo porque en este día la mamá, el papá, ocurrió tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la noción de trauma, ¿no? Es una noción que tiene, vamos a decir, un lado importante, pero que tiene un lado que puede ser obstructivo, que obstruye el pensamiento, porque nos lleva, nos satura y tenemos la tendencia a pensar en una relación analítica, por ejemplo, que este trauma es el origen de todos los problemas, ahí empezó todo y antes no había nada que
llevar a la persona a tener consecuencias mentales complejas, difíciles, ¿no? Pero no es que no exista trauma, es como pensar también que a veces nos estamos tan cargados por algo que le pasó a este paciente en algún momento de su vida, que pensamos que todo empezó ahí, ¿no? Que es la única causa. Entonces, es un trabajo complejo, es un trabajo muy difícil llevar en cuenta el trauma, pero también no estar totalmente cerrado en la idea de causa. Sí, eso pasa muchas veces cuando te traen los pacientes los diagnósticos, ¿no? Los informes. Yo los dejo de un costado, ¿no? Porque es lo mismo, claro, porque es como que de alguna manera no te permiten la libertad, la apertura, ¿no es cierto?, de ver qué es lo que pasa en ese momento, cómo es, ¿no? Porque vos decís algo que comparto, por supuesto, que el otro día un grupo de alumnas de afuera, de otro país, un grupo de supervisión, a ellas les exigían tomar toda la historia evolutiva, todos los datos, ¿no? Yo decía, a ver, ¿qué es lo que te trae la familia? Porque por algo te trae determinadas cosas. Si no, ¿qué pasa? Tenemos un punto de comienzo y un punto de llegada. Y vos justamente decís que lo más terrible es cuando ya sabemos a dónde llegamos, ¿no? Que no hay punto de llegada o punto, digamos, de comenzar, ¿no? Y ahí haces una diferencia con otro tema que me parece importante, que es la iniciativa, ¿no? También. Pero bueno, continúa un poco si querés para no dispersarnos un poco con esto de la importancia de la cesura, de la simetría heterogénea, ¿no? Cuando vos hablabas recién del desamparo, que es de ambos. Claro. Entonces Renato trae a colación una filósofa argentina, Tortorelli, ¿no?, que habla del nacimiento, que me pareció muy ejemplificativo, ¿no? Sí, empezando con Alejandra Tortorelli, que me encantó su texto que yo conocía desde hace mucho, se llama El Entre, ¿no? Y cuando ella dice que no es la madre, del nacimiento no es la madre que recibe al niño, sino el nacimiento que recibe a los dos, al niño y la madre, ¿no? O sea, es el entre. El nacimiento es la cesura, ¿no? Que recibe los polos o las simetrías son madre y bebé. Y eso nos lleva también a la idea, ¿no?, en este mismo sentido, que estamos muy acostumbrados a hablar del desamparo del bebé y de la madre que puede pensarlo, sostenerlo, soñarlo, cuidarlo, ¿no? Pero en un modelo espectral, nosotros tenemos que pensar que la madre y el bebé están también conectados en este entre por el desamparo. La madre también está desamparada, pero son desamparos diferentes. Eso se llama simetrías heterogéneas. O sea, esta diferencia, por ejemplo, entre el desamparo de la madre y el desamparo del bebé, es lo que los conecta, es el desamparo, ¿no? O sea, la idea de desamparo es común a los dos, con diferentes niveles y diferentes, vamos a decir, capacidades de tolerar y de responder de una forma adecuada a este desamparo, ¿no? Son diferentes, la madre y el bebé. Pero en el entre, o sea, lo que conecta, lo que junta, es el desamparo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿no?, también pensé en lo que vos decías antes, Susana, sobre la cuestión de los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos van en sentido contrario a todas las teorías actuales sobre la complejidad.
La complejidad es algo que se enfrenta a la noción de diagnóstico, porque el diagnóstico es siempre algo reduccionista. O sea, ponemos en una única característica una multiplicidad de yoes que nos constituyen. No tenemos un único yo, una única identidad. Por eso la propia noción de identidad, como la noción de algo central, la noción de esencia, se rompen con la complejidad. No existe un verdadero self. Existe una identidad múltiple y que están conectadas de estos acuerdos que antes hablé, tipo omnipotencia, desamparo, ¿no? Hay una conexión, hay una posibilidad de acuerdos entre esta cantidad de yo's que nos constituye y constituye lo que llamamos la singularidad, ¿no? La singularidad es una especie de síntesis momentánea, muy frágil, entre este grupo de yoes que yo soy, ¿no? Yo digo en este sentido, ¿no?, que cualquier diagnóstico puede ser diagnóstico psicopatológico. El paciente es un neurótico, el paciente es un fóbico. Es un reduccionismo a ultranza, ¿no? Porque el paciente no es solamente eso, hay muchas otras cosas y en algún momento puede parecer así. Pero la idea de diagnóstico, yo hago una ampliación. Un diagnóstico puede ser: el sujeto es honesto, esta persona es ética, esta persona es psicoanalista. Nosotros no somos psicoanalistas todo el tiempo. Psicoanalista es una parte de nuestra identidad que inclusive en el consultorio es oscilante. Hay momentos que no somos, ¿no? Somos otra cosa, ¿no? Eso no es malo, no es que sea negativo. Lo que tú dices, que coincido totalmente, y a veces he sido criticada, porque cuando te dicen vos sos lacaniana, sos freudiana, soy terapeuta, ¿no? Entonces, el tema es que cuando la persona es solamente psicoanalista, ahí tenemos el problema, ¿no? Sí. O sea, eso es lo patológico. O sea, sí, tenemos un escenario, digamos, diferente en distintos momentos. Lo que ocurre, digamos, que también cuando la persona es más insegura y cuando la persona necesita de controlar más, entonces se reduce más, ¿no? Cae en una cosa. Nosotros tenemos en este momento el problema con los chicos que frente a una situación se porta mal, entre comillas, grita, no comprende en la escuela, enseguida tenemos un diagnóstico y una medicación. Entonces es terrible porque se tapa realmente lo que está mostrando y los padres se sienten ya que cumplieron, ¿no? Entonces con los acompañantes terapéuticos y el carnet de discapacitado. Entonces es terrible porque nosotros vemos que también la gente dice: yo soy TOC, yo soy trans, yo soy bisexual, ¿no? Es decir, todo este tema de un rótulo, ¿no?, frente a un yo que no existe construido, ¿no? Entonces es gravísimo porque esto también está pasando a nivel mundial, donde los grupos en las escuelas, vamos a tener una colega de Italia, que es argentina, que está en Italia, y que va a hablar en distintos países del mundo el tema de los grupos violentos, o sea, cómo el niño lo que decide es la play, ¿no? Y ahora va a ser la inteligencia artificial, el grupo en ausencia, ¿no?, de las figuras parentales adecuadas, ¿no? Que puedan tolerar, porque vos, Renato, decís algo que me parece importante para la audiencia en un mundo tan difícil y que se ha agravado las depresiones, los suicidios, las enfermedades, porque la persona no tolera ya tanta desmentida, ¿no? Claro. Tanta indiferencia. Sí. Entonces, ¿cómo sería, o cómo te parece a vos explicarlo, el tema de la tolerancia, de comprender las diferencias, de que si el otro le gusta algo que a mí no me gusta, no quiere decir que lo tenga que descalificar y que eso ya no puedo compartir nada, ¿no?
podés explicarlo de una manera, porque él siempre trae ejemplos muy didácticos, por eso me parece importante cómo el modelo, digamos, de Bion, con el modelo espectral, la cesura, la simetría, lo bajamos, digamos, de una forma que la gente comprenda, porque eso también es, ¿cuál es el lenguaje que utilizamos? ¿No? ¿El lenguaje que el otro nos entiende o el lenguaje que tenemos para que no nos entienda y pueda seguir por su rumbo y nosotros por otro, ¿no? Así que, bueno. Bueno, es una cuestión muy importante, ¿no? Es muy actual lo que nos traes. Y yo pienso, ¿no? Que me acordé de los libros, ¿no? De Amos Oz sobre el fanatismo, ¿no? Y que Amos Oz, un escritor israelí, que ha escrito mucho al final de su vida sobre el fanatismo, ¿no? Tanto de los judíos como de los palestinos, y tenía un grupo con diferentes intelectuales palestinos e israelíes que estaban luchando por la idea de los dos países, y trae como recetas contra el fanatismo en primer lugar, la empatía, o sea, la capacidad de ponerse en lugar del otro. Y decía que una buena forma de ejercitar la empatía, por ejemplo, era la lectura de romances, donde uno se identifica con algún personaje que necesariamente no tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Pero se encanta por un personaje, se pone en el lugar del personaje, se imagina como este personaje o como este sujeto o esta mujer aparece en el romance, ¿no? Entonces, y el humor, ¿no? El humor, Amos Oz destaca como uno de los antídotos contra el fanatismo. Entonces, la propia idea de tolerancia, Derrida, cuando habla de hospitalidad, cuestiona la idea de tolerancia, porque la tolerancia implica alguien que tolera al otro. La idea de tolerancia es alguien que tiene una condición de tolerar a alguien que tiene una condición menos, vamos a decir, o menor, de alguna cosa, ¿no? Entonces, la propia palabra tolerancia está cargada de una desigualdad. De una desigualdad. Claro, no estamos hablando de una desigualdad social, no es eso, ¿no? Sino en los ejemplos que podemos bueno, pensar. eso en las religiones, peleas, ¿no? Las religiones. En las religiones donde está el señor arriba y el súbdito abajo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, Sí, toda esa cosa de eso. O el colonizador en nuestras historias de Latinoamérica, ¿no? A punto tal que decimos que Colombo descubrió la América, Colón descubrió la América, o Cabral descubrió a Brasil, ¿no? Cuando habían aquí millones de personas, poblaciones que no fueron totalmente desmentidas, ¿no? Cuando se dice descubrió. ¿Descubrió cómo? Descubrió desde el colonizador, desde Europa. Pero además, cuando vos vas a toda Latinoamérica, o sea, tanto Perú, Colombia, Brasil, ¿no? Lo que aprendemos de los aborígenes. O Sí. sea, cómo contenían el agua, el sentido de familia. Estuvo acá en el programa del Museo de Lima, Lear, hicimos un programa sobre el erotismo. Porque cuando yo estoy en el museo me llama la atención que había una exposición solo del erotismo. Entonces se mostró, ¿no? Fue muy interesante porque a ella le llamó la atención la mirada analítica, ¿no? Pero donde está el encuentro, donde siempre acompañaba el otro en el nacimiento, lo que significaba, ¿no? Y además de todo lo que hicieron con el agua, la conservación cuando no había, y en ustedes también todo el tema del Amazonas, que es tan importante, ¿no? Lo que se hizo ahora con las abejas, o sea,
¿Qué es, digamos, por qué no podemos aprender? Y no, cuando venían, se sacaba lo que había y se ponía como lo mío que vengo acá es mejor. Y esto es todos los aspectos de Claro, la vida, ¿no? sí. Mejor o peor es una cuestión moral, ¿no? Superior, inferior es una cuestión moral. La cuestión ética, exactamente el modelo espectral, es un modelo ético. El modelo evolutivo es un modelo más moral, ¿no? Los superiores, los inferiores, los pueblos no civilizados y los pueblos civilizados. ¿Qué es civilizado? ¿No? Entonces, esta idea, ¿no? Moral, me parece, hay mucha moralidad en todo tipo de modelo que no lleve en cuenta la complejidad. Porque la complejidad eh, es, vamos a decir, es un tipo de pensamiento, ¿no? Que trabaja solamente con diferencias, ¿no? Y con estas múltiples identidades. Nosotros también tenemos nuestras dimensiones indias o nuestras dimensiones negras, ¿no? O sea, cuando yo hago un poco un chiste, ¿no? Que yo digo que la oveja negra de la familia es también una oveja de la familia, ¿no? De la familia interna, ¿no? Y uno de los problemas graves en el mundo actual es la expulsión de las ovejas negras, de aquello que yo no acepto en mí y proyecto en el otro. Pontalis, un gran psicoanalista francés, que dice cosas muy parecidas a lo que dice Bion, ¿no? Dice, por ejemplo, que el prejuicio no es tanto por una cuestión de tolerar o no tolerar las diferencias, que el prejuicio tiene mucho más que ver con lo que yo no tolero en mí y proyecto en el otro, ¿no? O sea, es mucho más, el otro es un enemigo por una semejanza con algo en mí que no tolero y lo pongo en el otro, ¿no? Y lo Eh, ataca el otro. y ataco en el otro, exactamente, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Pensar en la diferencia entre ética y moral. El modelo espectral es un modelo ético, ¿no? Tomando el concepto de ética compleja de Morin, tiene un libro sobre ética compleja y llama la Vamos, moral, mientras que vos hablas, si sí, querés, Adrián, pasar las imágenes de los libros de Renato, ¿sí? Pero te seguimos sí, escuchando, porque a mí me parece muy importante en el momento que estamos viviendo. Lo que sí, está pasando con nuestras instituciones analíticas, lo que está pasando también en la sociedad, ¿no? Esas cosas de competencias narcisistas que no ayudan justamente al desarrollo y a la creatividad, ¿no? sí, Ahí se sí, destruyen las instituciones y se destruye también lo que sería no un modelo evolutivo, sino un modelo en círculos, ¿no? uh-huh, Digamos en movimiento. sí, Ayer una alumna me preguntaba, bueno, me mostró unos flyers por un proyecto de orientación vocacional. Y eran los dos chatos, o sea, un chico que subía las escaleras y llegaba a la toga. Y el otro era distintos caminos. Le digo, no, círculos, en sí, círculos, porque es así, es el movimiento, si no anulamos el movimiento claro, de nosotros, ¿no? También. sí, sí, sí. Ah, esta, vamos a decir, estas cuestiones, ¿no? Que son muy actuales, no es solamente, no son ideas que pertenecen solamente al psicoanálisis. Antropología, antropología social, hay un antropólogo inglés muy famoso que ha escrito un libro llamado, sería algo así como
Domesticando la mente salvaje. En este libro, este autor cuestiona todos los modelos que hablan de una evolución en antropología, ¿no? Y dice cosas muy parecidas a lo que dice Bion en relación a un modelo espectral. No llama modelo espectral, pero lo que dice es igual, ¿no? Solamente pensando en pueblos, en instituciones, ¿no? En algo más amplio. El problema en las instituciones es muy serio, ¿no? Porque nosotros como psicoanalistas conocemos muy bien también cómo funcionan las instituciones. Las instituciones sería así, no solo las instituciones concretas, sino la parte institucional dentro de la mente de cada uno, ¿no? Que no tolera muchos cambios, ¿no? Y que Bion hablaba de un conflicto entre el genio y lo instituido. O sea, genio entendido como una idea nueva, una idea que promovía un cambio, ¿no? Y cómo eso era difícil para la institución aceptarla, ¿no? Por ejemplo, cuando el cambio del paradigma ptolomaico para el paradigma copernicano, o sea, la idea de que el Sol giraba en torno de la Tierra para la idea opuesta, ¿no? Que era otra quiebra del narcisismo. Esta idea demoró 500 años para ser acepta, ¿no? 500 años hubo la oposición de la Iglesia, una serie de cosas, ¿no? Porque Aristarco fue antes del año primero de la era cristiana, ya había detectado que no era así, ¿no? Que la Tierra giraba en torno del Sol. Ahora, no, vamos a decir, el centro deja de ser el Sol y no existe centro. O sea, cuando se habla del universo, actualmente no tenemos más algo llamado centro. No existe la esencia última, ¿no? El punto central o algo así, ¿no? Pero yo estaba entonces pensando, ¿no? Que es muy importante esta diferencia que Morin hace, y yo también lo pienso así, entre ética y moral, ¿no? O sea, en muchas situaciones se piensa algo lo mismo y se confunde y dice, sí, la moral y la ética. No, la moral pertenece a lo instituido y la ética pertenece al sujeto. O sea, Morin llama de una apuesta, ¿no? Pienso que este será el mejor camino, pero no sé, es una incertidumbre, ¿no? Y mientras la moral ya está, es parte de lo institucional, son las reglas, lo que se llama código de ética, la verdad es un código moral, ¿no? La institución dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. No estoy diciendo que eso es malo, ¿no? Pero hay que separar dos cuestiones, porque los grandes desarrollos de la humanidad fueron, vamos a decir, propuestos por personas que fueron contra los códigos establecidos. Claro, lo que pasa es que vos das lugar a algo, digamos, que cuando se hacen los códigos, ¿quiénes los hacen? ¿En qué momento y cómo? Nosotros esta semana tuvimos una situación muy terrible, ¿no? El asesinato de una mujer y donde la tiraron a los chanchos. O sea, a uno le parece mentira que en este siglo pase esto. Y entonces yo me acordaba leyendo cuando vos decías que el hombre, uno es inimaginable de lo que puede llegar a ser y de lo que no puede llegar a ser. Entonces, la Secretaría de la Mujer, de el gobierno que tenemos ahora, no salió a decir nada. Es decir, donde se confunde que se utiliza el código
para determinadas cosas, ¿no? Pero si es del mismo partido, y no estoy hablando acá de partidos, sino estoy hablando de lo que estamos hablando con vos. O sea, ¿qué significa lo ético y qué significa la moral? ¿No? Porque es el asesinato de una persona. No importa el color, el partido, ¿no? El tema es cómo es, para qué lado es y por qué es, ¿no? Claro, el gran problema de la ética es que nace también en nuestro inconsciente. O sea, nosotros no tenemos, ¿no? La idea cuando hacemos una opción que es algo tranquilo, racionalmente acepto. Nuestro inconsciente está con nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, también participa de nuestras elecciones éticas y adentro de nosotros existen estos lados, ¿no? Estos lados más crueles o violentos, hostiles, traumatizantes. O sea, como vos recordabas al comienzo, ¿no? La frase de un superviviente del Holocausto, ¿no? Que decía, es una frase de un libro de Alejandro Baer, un autor argentino, que decía que no hay nada que un ser humano no pueda hacer por otro y no hay nada que un ser humano no pueda hacer al otro, ¿no? Entonces, pienso que si nosotros no aceptamos, ¿no? Que tenemos también nuestras dimensiones terroríficas, hostiles, violentas, tenemos menos posibilidades de contenerlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hubo una película sobre los últimos días de Hitler en el búnker, que se llamó La Caída, no sé si fue así el título en castellano, que hubo una gran discusión en todo el mundo, ¿no? Entre los que no aceptaban que apareciera un Hitler muy humano, o sea, con sentimientos humanos, con angustia, con miedo, porque decían que Hitler era un monstruo, o sea, no era parte de lo humano. Y eso es un problema que mucha gente dice, no, si nosotros no aceptamos que existe algo como un Hitler en cada uno de nosotros, que algún momento puede aparecer, no exactamente como Hitler, pero estoy hablando como una metáfora, ¿no? Un modelo, nosotros vamos a tener muchas dificultades en contenerlo, ¿no? O sea, si pensamos que es propiedad de algunos, ¿no? Surgió también con el juicio de Eichmann en Jerusalén, en el libro de Hannah Arendt, que dice lo mismo, ¿no? No hay que pensar que Eichmann era un monstruo, fuera de lo humano. Derrida dice lo mismo, ¿no? Es exactamente muy humano y este es nuestro peligro. No, el tema es qué significa ser humano, ¿no? ¿Qué significa ser humano, no? Humano, porque humano no es una idealización, o sea, lo humano no es, porque contraponemos a veces lo humano a lo animal, es un juicio de valor, ¿no? O sea, alguien ofende al otro llamando de animal, ¿no? Los animales son las grandes víctimas del hombre en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el hombre mata sus ancestrales. Es una especie de Edipo social, ¿no? Edipo sociológico, podemos decir así, ¿no? Está buena esa idea. Está buena, ¿eh? Bueno, mostrar los libros porque no sé qué pasó, que le estoy diciendo al productor que lo muestre. Mostrar tus libros, sí. Sí, Algunos de los libros, ahí, sí, no, más ahí, exactamente. Que están también en Buenos Aires y para la gente de otros países. ¿En Israel está, Renato? No. Ahí los pases, el productor. Está bien. ¿En Israel están? No.
porque hay gente de Israel que nos ve al otro día del programa, ¿sí? No está. Está en Entonces, portugués y castellano, sí. está bien. Este es el primer libro que hicimos yo y el colega Arnaldo Schuster de Brasil también, que hablamos de las 7 envidias capitales, ¿no? Jugando con la idea de los 7 pecados. Y que hay una envidia que ponemos en este libro que se llama envidia del futuro, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, nietos, etcétera? ¿No? ¿Cómo las grandes empresas, los que hacen todo el problema del medio ambiente, que empeoran las condiciones de vida en el planeta, no piensan en el futuro, o sea, no piensan en sus hijos, nietos, etcétera, ¿no? No me importa si yo no estoy más aquí, no me importa lo que va a pasar. Yo quiero ganar mi plata de la forma que sea, ¿no? Eso más o menos llamamos envidia del futuro en uno de los capítulos, ¿no? Continúa, Adrián. Bueno, a ver si ahora muestra otro. Bueno. El otro libro, no sé si va a mostrar ahora. A ver. Sí, el otro libro se llama Bion, la obra compleja, donde muchos de los conceptos que hablé hoy están en este libro de la editorial Biebel, y que hablamos, vamos a decir, exactamente sobre la obra de Bion como una obra compleja, ¿no? O sea, cómo aparece la idea de complejidad en el pensamiento de Bion. Bien. Bueno, no sé si hay otros. Se nos ha ido el programa. Yo te agradezco muchísimo y te voy a dejar el cierre del programa. Voy a anunciar el otro y ya estás comprometido, por supuesto, para otro programa. Vamos a continuar con la doctora Hilda Kass, que también escribió un libro sobre la actualidad del pensamiento de Bion. Y bueno, yo trato de dar lugar a distintos autores que hay gente que no los conoce, como Ferenczi, como Meltzer, ¿no? Entonces, y que de alguna manera también se den cuenta que hay otra forma de entender el mundo y que nosotros también podemos trabajar, que no le tengan miedo, ¿no? Porque la gente tiene la idea de que la terapia son muchos años, ¿para qué? ¿Por qué? Siempre con lo mismo. Entonces, escuchándote, Renato, y un poco lo que muchas veces también yo vengo diciendo, que es no tener miedo a lo que suceda, ¿no? Esa cosa de lo inesperado, ¿no? Sí. Como Renato decía, lo que no se ve por ahí es mejor. Entonces no tener miedo a descubrir, ¿no?, quiénes somos, y que eso nos va a ayudar a estar mejor nosotros. Así que bueno, te dejo el cierre del programa y muchísimas gracias. Si hay algún otro libro, mostralo, porque sé que hay otros libros. No sé. Bueno, muchas gracias, Susana. Me encantó el programa y la forma como lo conducís y las cuestiones que traes, ¿no? Son muy estimulantes para pensar. Y yo fui pensando y asociando inclusive cosas que no había pensado antes. No es solamente una repetición de mis pensamientos, sino pensamientos que fueron naciendo mientras te escuchaba en este encuentro espectral entre nosotros, ¿no? Entonces, solamente para decir muchas gracias, y mis ideas fueron, bueno, condensadas por el tiempo natural que tenemos en el programa, pero son ideas que llevan a otras ideas y que quizás en otro momento podemos... No, te comprometemos, por supuesto, para dentro de unos meses, porque sé que estás muy ocupado. Sí. Él siempre está escribiendo y también participa en distintos lugares, así que todo esto, bueno, lleva tiempo, pero él siempre la verdad que fue un placer. Y sí, en el programa siempre se establece la asociación libre
Claro. Y también uno puede tener una idea, pero después, bueno, esto es lo que decimos, ¿no? El Sí, puente de la infinitud. sí. Así que muchísimas gracias, Renato. Y bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo fuerte. Un Gracias. abrazo fuerte también. Gracias. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.